Hola amigos, soy Gary Lemos y hoy aprenderemos a cómo solucionar el código P0420 de una manera definitiva. Al final de este video daré una explicación sobre las razones y explicaciones sobre este código. Lo recomiendo más que el filtro o alza que con el tiempo vuelve a encender o muchas veces no funciona. En este proceso solo necesitaremos una resistencia, un filtro que no cuesta más de $1 y no necesitaremos quitar el sensor. Además, los pasos los detallaré para que cualquier persona pueda hacerlo sin problemas. Este método no dañará tu auto y puedes retirarlo cuando desees. Además, este método funciona si tiene o ya no tiene el catalizador y funciona en cualquier marca de autos. Sin más que decir, comencemos. Lo primero que debemos de hacer es ubicar el sensor de oxígeno. Y como nos dice el significado del código P0420, eficiencia del catalizador banco 1, sensor número 2, debemos de ubicar el sensor número 2 y para esto debemos de saber cuál es el número 1. Y el número 1 siempre es el más cercano al motor, ya que este es el encargado de revisar los gases de escape para mejorar la mezcla aire y combustible. Y siguiendo el tubo de escape encontraremos el catalizador. Después del catalizador está el sensor de oxígeno número 2. El sensor de oxígeno trae 4 cables. 2 son del mismo color y son los del precalentador. Esto no los vamos a tocar ya que estos no los utilizaremos. Y después hay otros 2 cables. Uno de color azul y otro de color blanco. El de color azul es el de la señal del sensor y el del blanco es el negativo del sensor. Estos colores que vemos aquí son los más comunes que vamos a encontrar en los autos, pero si el color no son los mismos en tu auto, no te preocupes, dejaré una tabla en la que detalla perfectamente el color de la señal y el negativo del sensor, donde la podrás ver aquí en pantalla o la dejaré para que ustedes la puedan descargar, donde solo veremos la marca del sensor, como en el ejemplo, y ver los colores de líneas con los que trabajaremos. Vean, aquí dice marca del sensor, color de la línea de señal, color del negativo de la señal, y para confirmar que es nuestro sensor, veremos los 2 colores iguales en el precalentador. Pero si aún así tienes dudas, no dudes en dejar tus comentarios, marca del sensor, año y modelo de tu auto que yo con mucho gusto te estaré ayudando. Seleccionada la línea del sensor, que en mi caso es la de color azul, cortaremos el cable y pondremos una resistencia en serie. Una de este mismo, los valores también los dejaré aquí en pantalla, que es de 1.000.000 de ohmios. Seleccionada la línea de señal del sensor, que en mi caso es de color azul, cortaremos el cable y pondremos en serie una resistencia de 1.000.000 de ohmios. Después pondremos un condensador electrolítico de 4.7 microfaradios de 16 voltios en adelante. O sea que puede ser de 50, de 75, de 100, como en el ejemplo que este es de 100 voltios, pero lo que sí debemos de respetar son los microfaradios. Soldamos con el negativo del sensor, que es la línea de color blanco, con el negativo del condensador, que para saber cuál es el negativo del condensador, estos filtros traen muy marcados el pin de negativo, así como este, y lo hacen por medio de esta línea. Y el otro pin del condensador irá después a la resistencia del sensor, que sería así, de atrás hacia adelante, que sería después del sensor hacia atrás. Aislamos muy bien el circuito. Armamos todo nuevamente y listo. Aquí la pregunta sería realmente qué fue lo que hicimos. Para entender, debemos de saber cómo funciona. El sensor de oxígeno genera una señal en forma senoidal, que es de corriente directa. Eso significa que cuando la mezcla es rica, que significa alta concentración de combustible,
y poco aire eleva el voltaje a 0.9 voltios. Y cuando la mezcla es pobre, que significa alta cantidad de oxígeno y poco combustible, lo disminuye a 0.1 voltios. Pero a todo esto, ¿qué tiene que ver el catalizador? Cuando el catalizador está funcionando correctamente, la señal del sensor de oxígeno número 2, después del catalizador, genera pequeñas variaciones que por lo general rondan entre los 0.3 a 0.5 voltios. Y con esto la computadora sabe que el catalizador está funcionando perfectamente, ya que no hay variaciones más altas. Pero cuando el catalizador se dañó y ya no purifica los gases de escape, el sensor empieza a generar una señal de 0.1 a 0.9 voltios, indicando que el funcionamiento del catalizador falló. En resumen, el catalizador es como un filtro especial en el tubo de escape del carro que ayuda a limpiar los gases de escape contaminantes antes de que salgan al exterior. Dentro del catalizador hay una estructura cerámica como un panal de abejas, cubierto con metales especiales, platino, paladio, rodio. Estos metales son los que realizan la limpieza de los gases del motor, disminuyendo la contaminación al medio ambiente. Pero con el tiempo el catalizador pierde su capacidad de filtrado, bien sea por el tiempo o por una mala combustión. Y es donde entra el sensor de oxígeno número 2. Algunas preguntas que pueden quedar después de este proceso son: ¿sirve este proceso para el sensor de oxígeno número 1? No, porque este código es para la deficiencia del catalizador. ¿Funciona este método si ya no tiene el catalizador? Sí, funciona. Todo y cuando el sensor de oxígeno número 2 esté funcionando correctamente. ¿Aumentará o disminuirá el gasto de combustible? No, esto no afecta absolutamente en nada porque el sensor de oxígeno número 2 del catalizador, su única función es ver el estado del catalizador. ¿Puedo dañar mi auto si hago esto? No, todo y cuando el proceso se realice de manera correcta como lo mostré, no causará ningún problema. ¿Cuánto tiempo dura esta solución? Mientras el sensor de oxígeno no se dañe, esto es permanente. Si quiero reemplazar el catalizador por uno nuevo y eliminar este circuito, ¿puedo hacerlo? Claro, en el momento que ustedes deseen reparar este daño de manera correcta, lo van a poder hacer sin ningún problema. Solo volver a dejar las cosas como estaban. ¿Puedo pasar la ITV con este circuito? Si hacen exámenes de emisiones de gases, no. Este proceso solamente simula el catalizador, no lo reemplaza. Eso significa que solamente la luz del check engine no va a encender. Condiciones que debe de cumplir el auto para que funcione este proceso. El sensor de oxígeno número 2 debe funcionar perfectamente, ya que debe oscilar su lectura. ¿Cómo puedo saber si está bueno el sensor de oxígeno? Tengo un video en la parte de aquí en la cual muestro cómo probarlos. Si el sensor de oxígeno está malo, no mide o se queda fijo, bien sea abajo o arriba la señal, no va a funcionar este truco. Esta solución no es de mi autoría, o sea, no me pertenece. He encontrado esta solución en muchos foros de internet sobre este código y en mi experiencia es la más eficaz, la más barata para poder simular el catalizador en buen estado. Mi conclusión como técnico es la siguiente. El mercado de catalizadores, por si no lo saben, por sus materiales de construcción tiene un alto valor económico, costos que en países donde estos precios más su importación son altísimos, llegando a valores igual o mayores que el mismo auto. Esto ha generado extremos donde hay personas que se dedican a extraer estos componentes más que cualquier otra pieza de los autos. De aquí la importancia de cuidarlo lo más posible para aumentar su duración. La duración promedio de un catalizador original puede rondar entre los 100.000 y 150.000 kilómetros. Esto dependerá mucho de la calidad de combustible, cuidado de la combustión del motor como bujías, filtros, etc. Como técnico, nuestra obligación es diagnosticar qué causa este código y reparar el problema que puede ser desde el sensor de oxígeno, problemas de combustión, hasta el mismo catalizador y darle a conocer al cliente la necesidad ambiental de solucionar este problema. En ningún momento mi intención es promover que esta sea una solución definitiva a un problema mayor,
Pero me ha tocado realizar este proceso a vehículos de hace más de 25 años que por su edad ya no pueden encontrar un catalizador adecuado a su vehículo, o peor aún, si hay catalizadores, tienen un valor similar o igual a comprar el auto nuevamente. En algunas ocasiones eliminaron el catalizador por alguna modificación en el vehículo y lo único por lo que aparece la luz de Service Engine es por este código. Y desean que el Service Engine encienda siempre por algún otro problema que sea diferente a este. Espero amigos que este video sea de ayuda. Cualquier duda o consulta pueden dejarla en los comentarios. Para las personas que desean diagnosticar y poder solucionar este problema de manera técnica, tengo un video en la parte de aquí en la cual explico todas las situaciones que pueden crear este código. Recuerden, pueden apoyarme suscribiéndose al canal. Además, otras formas de agradecimiento como el super gracias y volverte miembro de este canal. Recuerden, cualquier duda o consulta pueden dejarla en los comentarios. Así que amigos, gracias por haber visto este video y hasta la próxima.